7 de noviembre de 1940. Estado de Washington. Un puente de acero de más de 1 kilómetro de largo se retuerce sobre el agua, como si estuviera vivo. La calzada se levanta por un lado y se hunde por el otro. Sube. Baja. Gira. Una y otra vez. Hay un hombre atrapado en su auto en mitad del puente. El motor se apagó. El piso se inclina tanto que ya no puede conducir. Se da gatas. Se aferra al pavimento que se sacude bajo sus manos mientras avanza, metro a metro, hacia la orilla. En el asiento de atrás quedó un perro, y nadie va a poder volver por él. Lo que está a punto de pasar quedará grabado para siempre. Será el fracaso de ingeniería más famoso de la historia, y la lección más cara que jamás aprendimos. Pero para entender cómo el puente más moderno de su época se destruyó a sí mismo en cuestión de minutos, tenemos que volver atrás. Porque esto no fue un accidente. Fue una advertencia que todos decidieron ignorar. Finales de los años 30. El estrecho de a toda una región del resto del país. Cruzarlo significa horas de ferry. La gente lleva décadas pidiendo un puente. Y por fin, el dinero llega. El encargo cae en manos de uno de los ingenieros más respetados del mundo, Leon Moisseiff. Moisseiff no es cualquiera. Es una leyenda. Participó en el diseño del puente George Washington, en Nueva York. Aportó cálculos al mismísimo Golden Gate, en San Francisco. Cuando Moisseiff habla de puentes colgantes, el mundo entero escucha. Y Moisseiff tiene una obsesión, la elegancia. Para él, un puente no solo debe ser fuerte. Debe ser delgado. Esbelto. Casi etéreo. Una línea fina suspendida sobre el agua. Su herramienta para lograrlo se llama teoría de la deflexión. En palabras simples, Moisseiff sostenía que un puente colgante muy largo y muy flexible podía repartir la fuerza del viento a lo largo de sus cables, y por lo tanto, no necesitaba ser tan rígido ni tan pesado. Menos acero. Menos costo. Más belleza. Sobre el papel, era brillante. Y sobre el papel, también, era más barato. Mucho más barato. Había otro plan sobre la mesa. El ingeniero del estado, Clark Aldrich, había diseñado un puente más convencional. Más robusto. Con vigas de celosía profundas debajo de la calzada, de varios metros de altura, que le darían rigidez y estabilidad. Pero ese diseño costaba alrededor de $11 millones. Y en plena salida de la Gran Depresión, eso era demasiado. Entonces llegó la propuesta de Moisseiff. Su puente usaría unas vigas de placa de apenas 2,5 metros de alto, en lugar de las enormes celosías. La calzada sería estrecha, de solo 2 carriles. Y costaría casi la mitad. Las entidades que ponían el dinero no lo dudaron. Eligieron el diseño elegante. El diseño barato. El diseño de la leyenda. El puente se construyó rápido. Y desde el primer momento, los obreros notaron algo raro. Cuando soplaba el viento, la calzada se ondulaba. Subía y bajaba en olas largas y suaves, como un mar de concreto. Algunos trabajadores empezaron a chupar limones para no marearse mientras trabajaban. Lo que nadie dijo en voz alta fue lo evidente: el puente aún no estaba terminado, y ya se movía. El 1 de julio de 1940, el puente de Tacoma Narrows se abrió al público. En ese momento era el tercer puente colgante más largo del mundo. Una obra maestra. El orgullo de la región. Y se movía. Todo el tiempo. Con el viento, la calzada ondulaba tanto que los autos por delante desaparecían y reaparecían detrás de las olas del pavimento. La gente sentía el estómago en la garganta, como en una montaña rusa. Le pusieron un apodo que se haría famoso, Galloping Gertie. La Gertie galopante. Y aquí está lo increíble: en lugar de asustarse, la gente venía a propósito. Conducían kilómetros solo para sentir el puente que se mecía bajo sus ruedas. Se convirtió en una atracción turística. Pero los ingenieros no se reían. Sabían que algo estaba mal y trataron de arreglarlo. Instalaron cables de anclaje para sujetar la calzada al suelo.
Los cables se rompieron. Pusieron amortiguadores hidráulicos. No funcionaron, se habían dañado durante la obra. Llamaron a un profesor de la Universidad de Washington, Frederick Farquharson, que construyó un modelo a escala del puente y lo metió en un túnel de viento para estudiar el problema. Farquharson propuso soluciones. Perforar agujeros en las vigas para dejar pasar el viento. Darle una forma más aerodinámica a los bordes. Pero el tiempo se acabó antes que las soluciones. ¿Suena increíble que dejaran un puente así, abierto al público? Pues espera, porque lo que viene es peor. 7 de noviembre de 1940. Por la mañana, el viento sopla a unos 65 kilómetros por hora. No es una tormenta. No es un huracán. Es apenas un viento fuerte. Un viento que cualquier puente debería soportar sin problema. Y al principio, Gertie hace lo de siempre, ondula de arriba a abajo. Los técnicos ya lo han visto 100 veces. Pero a las 10 de la mañana, algo cambia. Uno de los cables de anclaje se suelta. Y de pronto, el movimiento del puente se transforma por completo. Ya no sube y baja. Ahora se tuerce. Un lado de la calzada se eleva hacia el cielo mientras el otro se hunde hacia el agua. Y luego al revés. Una torsión brutal, de lado a lado, inclinándose casi 45 grados. Aquí es donde casi todos los libros de física se equivocan. Durante décadas se enseñó que el puente cayó por resonancia, que el viento empujaba al puente justo al ritmo de su vibración natural, como un niño en un columpio. Es una explicación bonita. Y es incorrecta. Lo que realmente ocurrió tiene un nombre más inquietante: aleteo aeroelástico. Significa esto: la propia forma del puente, al torcerse, cambiaba la manera en que el viento chocaba contra él. Y ese viento, en lugar de frenar el movimiento, le daba más energía. El puente se sacudía, y al sacudirse le robaba fuerza al viento para sacudirse todavía más. Era un círculo vicioso. El puente se estaba alimentando de su propio temblor. Y nada de lo que habían construido podía detenerlo. En mitad de ese caos quedó atrapado un hombre, Leonard Cotsworth, editor de un periódico local. Su auto se detuvo de golpe cuando la calzada se inclinó. Cotsworth salió y trató de avanzar, pero el piso se movía tanto que cayó al suelo. Tuvo que arrastrarse a gatas, agarrándose del bordillo, durante cientos de metros, mientras el puente se retorcía bajo su cuerpo. En su auto había quedado el perro de su hija, un Cocker Spaniel llamado Tabby. El propio profesor Farquharson, que estaba ahí filmando y midiendo, intentó rescatar al perro. Pero Tabby, aterrado, lo mordió. Farquharson tuvo que retroceder. A las 11 de la mañana, la estructura no aguantó más. Pedazos enormes de calzada se desprendieron y cayeron al estrecho. El orgullo de la región, el puente de la leyenda Moisés, se destruyó a sí mismo ante decenas de testigos y varias cámaras. No hubo víctimas humanas. La única vida que se perdió fue la del perro, Tabby. 4 meses. Eso fue lo que duró el tercer puente colgante más largo del mundo. Lo que pasó después cambió la ingeniería para siempre. Una comisión investigó el desastre. Entre los expertos estaba Theodore von Karman, uno de los padres de la aerodinámica. La conclusión fue demoledora: el puente había sido diseñado para resistir la fuerza del viento, pero nadie había calculado cómo el viento interactuaría con su movimiento. Habían pensado en el puente como una estructura estática. Y el viento no es estático. Desde ese día, ningún puente colgante volvió a construirse igual. Hoy, cada gran puente del mundo se prueba primero en un túnel de viento, con modelos a escala, exactamente como lo hizo Farquharson, pero ahora es obligatorio. La aerodinámica pasó a ser tan importante como la resistencia del acero. El video del colapso de Gertie se convirtió en el material de archivo de ingeniería más visto de la historia. Se estudia en cada universidad. Está guardado en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su importancia. Y en 1950, sobre el mismo estrecho, se levantó un nuevo puente. Más ancho, más rígido, con vigas de celosía abiertas que dejan pasar el viento. La gente lo apodó Sturdy Gertie, la Gertie firme.
Los restos del puente original siguen en el fondo del estrecho. Hoy son un arrecife artificial, protegido como sitio histórico. El puente de Tecoumen no cayó por falta de acero. Cayó por exceso de confianza. Moisés no era un incompetente. Era un genio. Pero estaba tan seguro de su elegante teoría que dejó de ver una fuerza que tenía delante de los ojos todos los días, el viento. Y eso deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces lo más elegante, lo más barato, lo más admirado por todos, esconde una falla que nadie quiere mirar? A veces, el mayor peligro no es lo que no sabemos. Es lo que estamos demasiado seguros de saber. Si esta historia te hizo ver los puentes de otra forma, suscríbete a Ingenios Rebeldes. Porque la historia oficial prefirió enterrar muchos errores como este, y nosotros los vamos a desenterrar uno por uno. Suscríbete, que el próximo te va a dejar sin palabras.